Queridos hermanos, hoy comenzamos a leer por 4 días la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hoy leemos al principio y 3 días más una selección de esta segunda carta. Recordemos que Timoteo lo acompaña a Pablo en el segundo y tercer viaje misionero y queda ordenado por Pablo como obispo de Éfeso. De hecho, en esta introducción traté de reconstruirlo porque no lo encontré en el misal, este saludo no litúrgico, la misericordia, la gracia y la paz, con que Pablo saludaba en sus cartas, y después le recuerda también que renueve el carisma de la imposición de las manos que le hizo Pablo, el don del Espíritu, el sacerdocio. Si bien el bautismo, la confirmación, el orden sagrado imprime carácter, nosotros tenemos que siempre revivir eso en la actuación concreta, porque el sacerdote y el cristiano, en definitiva, y sin temor digo el cristiano, porque hoy estamos celebrando la misa de rojo, porque hay un mártir, este mártir que agregó al misal San Juan Pablo II, por ahí por los años 80. Yo me acuerdo porque el padre Santolín me hizo recortar en el antiguo ordo, atrás, venían las bendiciones, estaba bastante útil el calendario litúrgico, que le llamamos ordo. Y atrás entonces, cuando había el Papa, como sigue pasando ahora, agrega un santo al misal, durante un par de años viene en el librito, en el calendario litúrgico, en la parte de atrás, la parte de la misa, cuando es un santo nuevo, y la parte de la liturgia de las horas, generalmente la oración, qué oficio tomar y generalmente la segunda lectura, ¿no es cierto? Entonces me acuerdo que el padre Santolín me hizo recortar eso y anexamos al misal del momento esta fiesta de San Carlos Luanga, por ahí por el año 1980 y tanto. Y es un laico, San Carlos Luanga era un laico perteneciente a la corte del rey de Uganda y, como decía la introducción de la misa, por dar testimonio de Cristo tuvo que ofrecer su vida y era joven, y entonces este mártir en África hoy se lo celebra precisamente como patrono de la juventud, porque tuvo el valor de entregar su vida por la fe, por el Evangelio. Por eso también es bueno que escuchemos a Pablo y nosotros también. Pablo desde la cárcel, ya en la última etapa de su carrera, pero todavía no colgando la toalla, escribiendo esta carta, fortaleciendo a Timoteo para que no tenga miedo de enfrentar todos los problemas, todas las situaciones que significa llevar adelante una iglesia muy populosa en una ciudad muy importante como era la de Éfeso en aquel tiempo. Y acá, al final de la perícopa de hoy, el apóstol dice: porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible, mediante el Evangelio del cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. La palabra heraldo tiene que ver con lo militar, un heraldo de armas, alguien que lleva un distintivo. Entonces el Evangelio, como cuando se ordenan diácono, el obispo le dice al candidato entregándole el Evangelio: recibe el Evangelio de Cristo del cual eres heraldo. Es como tu escudo, como tu arma, como tu uniforme, del cual eres heraldo. Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseña. Eso también está dicho evidentemente para Carlos Luanga, está dicho para cualquier laico y laica de cualquier lugar de la historia. Y Pablo entonces es heraldo, es apóstol, quiere decir enviado, el que tiene ese escudo, esa arma que es el Evangelio, está enviado, y en el caso del ministerio ordenado y también en el caso de los laicos, cuando se participa de este ministerio, por ejemplo, a través de un oficio que era muy súper importante en la primitiva comunidad, como era el de catequista, también uno ejerce participadamente de ser maestro, de enseñar. Heraldo, porque es una insignia, un distintivo nuestro; apóstol, porque uno es enviado; y maestro, porque uno tiene que enseñar, porque uno tiene que comunicar. Y este párrafo, Pablo lo introduce porque Él destruyó la muerte y hizo brillar la vida incorruptible. Todo en Dios es la vida. Nosotros estamos llamados a la vida.
Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y entonces, en esta sección del Evangelio de Marcos, donde desde la facción religiosa política, como ayer, estos herodianos que le vienen a preguntar a Jesús si hay que pagar el impuesto, o hoy los saduceos que vienen a ponerle ahí el dedo en la llaga a ver qué pasa con esto, que ellos no creían en la vida después de la muerte, con la ley del levirato. Levir quiere decir cuñado. Entonces, si el esposo, el primero, no lograba tener hijos y tenía hermanos, la mujer tenía que casarse con un hermano hasta tanto tenga descendencia. Y entonces Jesús plantea en otra perspectiva: el cielo no es un duplicado constante de esta vida. Esta vida es limitada. Esta vida es la mejor posible porque es la que hizo Dios, pero es una vida redimida, que en sí no es perfecta. Entonces, cuando pasemos el tiempo de la existencia y cuando pasemos el tiempo de la redención, una vez redimido, vamos a tener la vida en serio, que no es un duplicado de esto sucesivo, sino que es la vida en plenitud, cuando uno tiene sentido, cuando uno tiene plenitud, y va a ser una cosa estable, que dure, y que de alguna manera vamos a ir participando en la eternidad y en la inmensidad de Dios. Yo entiendo que muchas veces uno renuncia a la predicación de estos temas porque es difícil hacerse la composición del lugar, porque no hay imágenes. Entonces no nos podemos imaginar. Dice, alguna vez me han preguntado a mí como cura: padre, ¿usted se imagina el cielo? Mire, imaginarme técnicamente no, porque para imaginarse, ¿qué hace falta? Imágenes. Yo no tengo imágenes del cielo. Y los santos, uno dice, bueno, recurramos a los místicos, pero cuando recurrís a los místicos, no puede, ya que lo tenemos a Pablo acá, Pablo que dice, fui arrebatado hasta el séptimo cielo, pero ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para... Y si uno recurre a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, la experiencia mística, en un momento el relato se vuelve poesía, porque no se puede explicar. Pero una cosa que no se puede explicar no quiere decir que no exista o que no sea real. Si uno piensa en la extensión del universo, sea el Big Bang o la teoría o el modelo cosmológico que ustedes quieren, y uno piensa que una galaxia está de otra a millones de años luz, ¿cómo se hace uno la composición del lugar de la mente? ¿Dónde hay? Si uno agarra y tuviera una nave supersónica y comienza a viajar a través del espacio y a través de la galaxia, llega un momento, ¿vieron? Como cuando uno va camino a Mar del Plata, que entra a Dolores, y después llega un momento que pasamos Dolores y hay un cartel que dice Dolores tachado. Llega un momento que vamos viajando ahí y dice universo tachado, que ya no hay más, y supongamos que no hay más. ¿Dónde llega la nave? ¿Qué hay? ¿Una pared? ¿Hay algo negro? ¿Dónde cae? ¿Podemos imaginarnos esto? No. Y vamos a decir que entonces la cosmología es una tontería, que Einstein es un tontito que perdió el tiempo. No, simplemente que a veces la mente, hay determinadas cosas, inclusive físicas, que no las entiende. Y también en la fe, no tenemos que ser presuntuosos, pero tenemos que creer en esta palabra de Dios y en esta esperanza para darle también sentido a nuestra vida presente, que a veces tiene muchas dificultades, muchos problemas, y para darle sobre todo trascendencia, dejándola iluminar por la fe. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, le pedimos a este jovencito laico de Uganda, valeroso, que nos enseñe también a no bajar los brazos y siempre nosotros también tratar de ser, en la medida de nuestras posibilidades y de nuestra misión en la Iglesia, heraldos, apóstoles y maestros del Evangelio. Que así sea.